¿Qué tal, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios. A los poquitos que quedamos, tanto en estas enseñanzas como a nivel global. A todos los que perseveramos proféticamente como un pequeño remanente de pie, con fidelidad al que nos rescató. Puedo decirles a los que están así que la bendita gracia y la bendita paz sean para con ustedes. La gracia, ese bendito favor inmerecido, esta bendita riqueza que Dios nos trajo en su amor por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que es su bendita presencia que tenemos, que es el Espíritu Santo, para que esta bendita ley, no por obras, sino por fe, la practiquemos y venga en automático esa bendita amistad, esa bendita paz para con Dios. Porque a los que tenemos esta bendita riqueza para poder practicar los mandamientos y estar en paz con Dios, somos los que tenemos su amparo, su misericordia y todo lo que necesitamos en este planeta Tierra, mientras estemos en este cuerpo humano, para mantenernos firmes, para mantenernos con verdad. A todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús que vienen con un corazón delante de Dios, con temor y temblor, guardando el depósito, a todos los que vienen con hambre y con sed de justicia, a todos los que vienen con la esperanza divina de que va a haber un juicio, vida eterna o lago de fuego. A todos los que venimos con ese fruto, bienvenidos, porque para estos son las riquezas y el discernimiento de cada enseñanza. Así, bendito hermano y bendita hermana, quiero participarle y hacerle de su conocimiento que antes de empezar cada culto, yo he orado a Dios para que me permita el privilegio de ser un instrumento para exponer su verdad. Con todo temor reverente, sabiendo antes de empezar cada enseñanza que Dios me va a pedir cuentas algún día, haya hablado a su pueblo para edificación, para vida o para engaño y muerte. Así, con ese temor, antes de abrir su bendita boca, le he rogado a Dios, trayendo ante Dios una conciencia limpia para que me pueda escuchar. De igual manera le he pedido a Dios que dé un fruto de vida. Le he pedido por cada suscriptor, aunque no los conozca, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso, por los que estén predestinados por Dios en estos últimos tiempos para el llamamiento, para el conocimiento por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre. Le he pedido a Dios por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay, en China, en Japón y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Dios, de mi Señor Jesucristo, y a los pies de usted para continuar con esta enseñanza que corresponde a este día viernes, la enseñanza número 39 del Antiguo Testamento, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Vuelvo a repetir, Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Y estamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, que una vez que Dios les concedió a este pueblo el rey, que proféticamente estamos viendo lo que Dios nos enseña para saber las riquezas que tenemos con Cristo Jesús y de igual manera el pacto que vino a establecer Dios
por medio de los que quisiéramos tener el privilegio y la riqueza de tener a nuestro Señor Jesucristo como Rey, el pacto y también el arrepentimiento que tuvimos que haber tenido para tener acceso a esta riqueza de tener un gobernador por medio de Dios. Así estamos viendo a Samuel, que una vez que Dios les permitió ver el primer milagro, que los libró de la batalla, cómo aprovechó Dios por medio de Samuel para amonestar, para redarguir, para que viniera temor al pueblo y hicieran frutos dignos de arrepentimiento. Y les está diciendo Samuel ya viejo, antes de ir a la tumba, que todavía le faltaba un poco, pero les está diciendo el camino de la verdad. Ayer veíamos en el versículo 24 que ya Dios me permitió profundizar y enseñar lo que dice: solamente temer a Jehová y servirle de verdad, con todo vuestro corazón. Ahora, muy importante, ya vimos lo que es temer a Jehová. Ahora, servirle de verdad. Muy importante esto, servirle. Hermano y hermana, yo nunca me voy a cansar de repetirle y de decirle, para que no tengamos ninguna duda. Los seres humanos fuimos hechos por el Creador de los cielos y de la tierra para trabajar. Todo lo que hizo Dios lo hizo para un propósito y para un servicio para Él. Las estrellas trabajan de acuerdo para lo que Dios, el Creador de los cielos y de la tierra, las diseñó. El sol y la luna trabajan hasta el día de hoy y no han dejado de trabajar un solo día para lo que Dios las creó. Los árboles, la hierba del campo, todo lo que Dios hizo, trabaja todos los días para dar un fruto. Los animales se multiplican y hacen conforme a lo que Dios los creó. En sí, todo lo que Dios hizo como diseñador, como creador de todo, lo hizo para servicio. Nosotros nos hizo con libre albedrío junto con los ángeles para que voluntariamente nosotros decidamos servirle de todo corazón en la obra para lo cual Dios nos diseñó y nos hizo. Pero bien, cuando nosotros no queremos servir a Dios y amamos más la obra infructuosa que nos da otro fruto, que nos da riquezas temporales y corruptibles, bueno, también nosotros podemos ser servidores de esa obra. Pero en sí, todos los seres humanos trabajan ya sea para ese lado o para este lado. Claro que habrá uno que otro vago que no haga absolutamente nada. Pero aquí, cuando nos dice sirvamos, ahora, yo levanto la mano y le digo, Señor, yo quiero ser un sirviente tuyo para llevar el Evangelio, para dar por gracia lo que recibí por gracia. Ya entendí, Señor, que para poderte servir necesito tomar mi cruz, necesito morir al mundo, necesito no tener ningún otro Dios, necesito una consagración. Ya lo entendí, Señor. Ahora, cuando ya está en mi corazón esto, ahora dice servirle, pero servirle, fíjese bien lo que dice aquí, de verdad, de verdad. La verdad únicamente la tiene Dios. La mentira únicamente la tiene el diablo. Dos poderes superiores, dos señores, dos reyes. Uno de verdad, otro de mentira. Nosotros, instrumentos únicamente. Dios habla por medio de los que no practican el pecado, por medio de los que se guardan del pecado. Y Satanás habla por medio de los pecadores, porque los dos habitan los cuerpos humanos. Claro, Dios es omnisciente y omnipresente. Dios puede habitar a la misma vez en millones de seres humanos. Satanás no, pero Satanás tiene demonios que habitan dentro de los seres humanos, esos ángeles caídos, que precisamente la presencia de un espíritu inmundo nos hace hablar mentira, nos hace hablar engaño y nos hace estar en una obra
infructuosa, en una obra de esclavitud, en una obra de cautividad, en una obra que me da riquezas temporales engañosas y luego al lago de fuego. Ahora, para poderle servir a Dios de verdad o con la verdad, es que yo sé como siervo que el único que me puede dar discernimiento y entendimiento de esta bendita palabra es Dios dentro de mí. Es el único. Entonces, lo primero que yo enseño como representante a alguien que viene y recibe la riqueza, recibe la bendición de Dios, es que le digo, tú, si en cada enseñanza que Dios te va dando y en el pacto que ya recibiste de tomar tu cruz y de ser un discípulo de Cristo Jesús y entendiste perfectamente bien los primeros mandamientos de Dios, si tú no los haces, ni vengas a la palabra, porque aunque Dios me utilice para decir la verdad, no la vas a entender. Porque si tú guardas la bendita presencia de Dios y vienes a la palabra con temor, el que te va a dar entendimiento, el que te va a dar discernimiento, el que te va a hacer decir amén, es la presencia de Dios en cada enseñanza. Así que de igual manera, como representante, yo sé perfectamente bien que si vengo con hipocresía, si vengo con pecado, se me sale el espíritu y ya no tengo la verdad y entran los enemigos de Dios para utilizarme y hablar con palabras persuasivas, hablar con cizaña parecida al trigo y engañar a mucha gente para alejarlas de la vida y alejarlas de la verdad. Así que el obispo debe de ser irreprensible, casto de sí mismo, que sepa gobernar su casa, casado una sola vez, no dado al vino, no iracundo, que tenga buen testimonio de los de afuera, de los de adentro, etc. Así, el obispo o el representante que tiene este fruto puede servir con la verdad. Servir de verdad con todo vuestro corazón. Sí, porque si yo, bendito hermano y bendita hermana, estoy consagrado a Dios, si mi vida está desde que Dios amanece hasta que anochece, está en la cruz, está a los pies de Cristo, no tengo tiempo, como ya se lo dije ayer en algunas enseñanzas, no tengo tiempo para mancharme, no tengo tiempo para fornicar, no tengo tiempo para adulterar, no tengo tiempo para ser una ramera, pero sí para ser una doncella y mantenerme virgen, virgen. Por eso, con todo mi corazón, ya Dios me permitió tocar este punto ayer, antier, de lo que es amar a Dios con todo mi corazón, buscar a Dios con todo mi corazón, es que usted debe de saber y yo debo de saber que el pacto fue que fui comprado, que no con oro ni con plata, sino que fui comprado para ser esclavo, para ya no regresar al mundo, que fui comprado para una consagración, para un servicio, para estar a los pies de Cristo Jesús. Eso es de todo corazón. Pues, dice en el versículo 24 al final, pues consideren cuán grandes cosas ha hecho Dios por ustedes. Y esto es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, considerar. Porque el primer pueblo que fue libertado por medio de Dios y por medio de Moisés de la esclavitud de Egipto, pronto se les olvidó, no consideraron, no estaban todos los días considerando tan grande salvación que Dios les había dado, y dice la palabra que pronto se les olvidó el sufrimiento, el agobio, la angustia, la desesperación que tuvieron en Egipto 430 años de esclavitud. Para eso Dios nos le mandó al primer pueblo una fiesta que se llama la fiesta de los tabernáculos o la de la Pascua, para que no se les olvidara nunca con los panes amargos, con los panes sin levadura, que tenían que comer 7 días al año. Eso se los mandó Dios para que nunca se les olvidara de dónde los había sacado de Dios. Y de igual manera, sus hijos que nacieran en libertad, que los padres les recordaran siempre a sus hijos lo que hay en Egipto y la esclavitud en que estuvieron, para que tuvieran
temor. Así, bendito hermano y bendita hermana, lo que a mí me ha ayudado también para ser agradecido a Dios es que todos los días considero y recuerdo el agobio, la angustia, la vida, al permitirme Dios la vista y poder voltear a ver cómo está el mundo, la sabiduría del mundo, cómo están peleándose, cómo se están matando, cómo hay guerras, cómo hay odio, cómo las familias están disfuncionales, cómo están en ese agobio. Gracias a eso le doy todos los días gracias a Dios y considero tan grande salvación, y al considerar tan grande salvación y tan grandes riquezas, las guardo en lo más profundo de mi ser y no permito al ladrón venirme a robar lo que Cristo Jesús y Dios me regalaron, y lo guardo con santidad. Consideren, hermano, no se olviden, somos deudores a Dios. Considerar cuán grandes cosas ha hecho Dios por ustedes. Y esto a mí me ha servido todos los días. Dice, mas si perseveréis o si perseveras en hacer el mal, vosotros y vuestros reyes perecerán. Hermano y hermana, como siempre, ¿no? Muchos falsos representantes que están disfrazados de ángeles de luz y que traen demonios, enseñan que la salvación no se pierden, como le dijo Satanás a Eva en el jardín del Edén. No es cierto que vas a morir, tú come. Pero murieron porque Dios los echó del Edén, les dio un trabajo donde iban a comer con el sudor de su frente y les quitó la obra. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo también predico que la salvación no se pierde, porque es un regalo que Dios nos trajo, y lo que Dios nos da no nos los quita, pero nosotros lo podemos echar a la basura, que es muy diferente. Así que yo puedo perder la salvación, yo personalmente, porque Dios me dice que si practico el pecado, que si persevero en hacer el mal en vez de la obra de Dios, que si yo persevero en esa obra, entonces voy a perecer, porque el pecado paga un salario y es la muerte. En el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir, morían corporalmente. En este pacto ya no. En este pacto la muerte es espiritual. Recordemos que el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estando muertos por medio de la fe, por medio de haberme arrepentido y por medio del bautizo, que es simbólico, Dios me resucitó mi espíritu, que estaba muerto, porque yo era un ser de carne. Y lo que es eterno no es esta funda, no es mi cuerpo humano. Lo que es eterno, lo que no muere, si yo lo cuido, es el espíritu, el soplo de vida que tengo dentro de mí, el Espíritu Santo, pero mi espíritu es el que es eterno. Pero de igual manera, mi espíritu puede morir por el pecado y si persevero en hacer el mal. Ahora, ¿qué es perseverar en hacer el mal? Mira, hermano, ¿y qué es hacer el bien? Bueno, alguna ocasión a nuestro Señor Jesucristo le dijeron, maestro bueno, y él dijo, a nadie llames bueno, solamente uno bueno hay, es Dios. Ahora, la manifestación de la llenura de Dios por medio de un ser humano que tuvo el privilegio de tener una forma y de que Dios le diera una estatura y le diera un don, la presencia de Dios en ese ser humano es el estar yendo a rogar, a clamar, a pedir al mundo, a los que están en cautividad, a que salgan, a rescatarlos, a predicar, a dar por gracia, a dar misericordia, a sanar heridas, a llevarlos al mesón, a cuidarlos hasta que sanen, a ir a la laguna, a sacarlos del agua, a ir con la lancha, a darles salvavidas. Hay muchísimas parábolas. Ahora, si yo persevero con la deuda que yo tengo, porque la deuda es que mi vida es para Cristo y es para hacer la sal a las naciones, es para hacer luz a las naciones, es para tener la imagen de estos varones verdaderos
que Dios nos pone de ejemplo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, que todos los días, desde que Dios amanecía hasta que anochecía, consagraban sus vidas para enseñar, para ir a las naciones, para tocar puertas, para multiplicarse. Entonces, estos tienen a Dios porque Dios es bueno y esa obra es buena. Pero, de igual manera, el hacer cualquier otra obra que no sea el ofrecerle sacrificios a Dios, que no sea de dar testimonio de este camino, que no sea de dar por gracia lo que recibí por gracia, cualquier otra obra que no sea la de predicar, la de dar testimonio, cualquier otra obra no es de Dios, es del diablo. Entonces, hay muchos del pueblo de Dios que cuando Dios les dice, toma tu cruz, págame, sé deudor, dame tu vida, te necesito como instrumento, se aferran a sus dioses, se aferran a los dioses que les dan dinero temporal o que les da fama. Se aferran a que el mundo no los vaya a aborrecer, a que el mundo no los vaya a hacer a un lado y no vayan a ser perseguidos. Y tienen temor, son cobardes. Y se aferran y perseveran en esa obra, como yo le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, de la mayoría de los que se jactan de ser cristianos, y por sus frutos conozco que tienen el demonio adentro, porque todos los días hacen lo que los seres humanos que no tienen a Dios, lo mismo hacen. Llevan a sus hijos a las escuelas, tienen un trabajo, hacen lo mismo exactamente que cualquier gentil, menos lo que hizo Cristo Jesús todos los días, lo que hizo Pablo, Pedro, o lo que hacemos nosotros. Así, bendito hermano y bendita hermana, tenemos libre albedrío. El que ame Egipto, el que ame las ollas de carne, el que ame las tinieblas, como dice en San Juan capítulo 3, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas y no vinieron a la luz para que sus obras no fueran descubiertas, y amaron más las tinieblas. Así lo dice en San Juan capítulo 3. Y perseveraron, se fueron a congregaciones a donde les rascaron el oído, a donde los engañaron, y ahí están. Pero, ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Ya con libre albedrío, el que persevere en hacer el mal, el que no quiera ser deudor, bueno, pues simplemente Dios le quita su presencia, se separa de él, y al quitarle Dios su presencia y la presencia de Cristo, quedamos muertos, quedamos sin espíritu y nos quedamos como seres carnales. Y por naturaleza, un ser de carne, por naturaleza, busca las cosas de abajo. Y un ser espiritual, por naturaleza, busca las cosas y las riquezas de esta obra. Bueno, aquí termina la exhortación que Dios le hizo al pueblo. Ahora, vamos a continuar con este rey, Saúl. Y vamos a continuar también y vamos a penetrar en enseñanzas de una vez que Dios pone apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, cualquier don que Dios nos haya puesto y nos haya hecho reyes como a Saúl por la estatura que alcanzamos, por todo lo que hemos aprendido, también vamos a ver con la bendita Biblia y vamos a profetizar con la bendita Biblia estos tiempos de cómo muchos que alcanzaron una estatura y un gobierno dado por Dios, un ministerio, cómo pueden fallar y cuál es el pecado y cuál es la concupiscencia en que muchos han caído. Bien, dice en el capítulo 13, vamos a empezar el capítulo 13, 1. Había ya reinado Saúl un año, bien, un año con poder, un año enseñando la palabra. Y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Bet-El, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín. Jonatán era el hijo de Saúl. Y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Todo tiene revelación, todo tiene enseñanza. Bendito hermano y bendita hermana. Primero, aquí habla
de escoger. Escogió luego Saúl a 3,000 hombres. Escogió. La bendita palabra nos enseña que muchos somos llamados. Muchos somos llamados, pero pocos somos escogidos. ¿A qué se refiere esta enseñanza del Nuevo Testamento? Y esta también, que es una sombra de lo que iba a venir. Muy bien. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cuando nos permite o cuando permitió en su momento y sigue permitiendo llevar el Evangelio, muchos con el primer discurso de Dios se arrepienten, se bautizan y empiezan este camino. Pero muchos se quedan en el camino y no llegan a la meta final. Ahí está la parábola del sembrador para poder profundizar esta enseñanza. La parábola del sembrador nos habla que el que vino a sembrar vino con muchas semillas, Cristo Jesús. Que muchas semillas cayeron al lado del camino, que vinieron las aves y se las comieron. Otras semillas cayeron en tierra poco profunda y cuando brotó y ya la raíz no tuvo profundidad para sustentarse, salió el sol y la secó. Otra semilla cayó en tierra buena, pero había cizaña. Y creció, pero la cizaña la ahogó. Y poca semilla cayó en buena tierra y dio al 30, al 60 y al 100. Le explico lo que es eso. Muchos que entran por la puerta del redil empiezan bíblicamente una carrera, un discipulado, un concurso. Y no todos terminan para llegar a la estatura del varón perfecto. Muchos se quedan empezando o a la cuarta parte o a la mitad. Recuerde también lo que nuestro Señor Jesucristo nos pone como ejemplo para profundizar esta enseñanza que Dios me está permitiendo. Jesús dijo alguna vez: ¿qué hombre que va a construir una casa no se sienta primero a calcular el costo, a ver si tiene con qué acabarla? Porque si la empieza y la deja a la mitad, se burlarán de él. ¿De qué casa está hablando? Nosotros somos llamados para edificar, para ser edificados y llegar a ser el templo de Dios, morada del Espíritu Santo, casa de Dios que representa la iglesia. Y cuando nosotros terminamos de edificar esa construcción, podemos ser del cuerpo de Cristo Jesús y somos una iglesia. Pero ¿cuántos se han quedado en el proceso y no terminaron su obra? ¿Por qué? Cuando Jesús dijo que hombre queriendo edificar una casa no se sienta primero a calcular el costo. Porque de igual manera el costo para poder terminar, para poder llegar a ser un representante, para poder tener la imagen de Dios, el costo es creer. Este pacto es de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca debe de creer que le hay. Porque el que no tiene fe se asemeja a las olas del mar, que son manejadas por el viento. El viento es Satanás y que espumean. Así, bendito hermano y bendita hermana, si yo creo plenamente en el poder de Dios y creo que puedo tomar mi cruz, que puedo dejar el mundo, que puedo empezar una vida nueva, que puedo abstenerme de la basura, de todo lo que hay en el mundo, y por fe digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces voy a terminar mi casa. Ahora bien, un recién llamado, alguien que se está discipulando, no puede ir a la guerra. No puede ir a la guerra. Los discípulos son amados, son cuidados por los representantes en lo que van teniendo un crecimiento espiritual. Yo a un niño no le puedo dar una espada, no le puedo poner el yelmo, no le puedo poner una coraza y decirle vente, vámonos a la guerra, porque lo matan inmediatamente. Entonces, eso tenía que tener un crecimiento y tenían que ser adiestrados
y tenían que tener un fruto de ser valientes. Así de igual manera, en el proceso, cuando nosotros, mediante la fe, mediante la obediencia, vamos teniendo un crecimiento espiritual y mediante amar a Dios por sobre todas las cosas, dejamos el mundo, entonces llegamos a la estatura del varón perfecto y se nos da un ministerio para ir a pelear contra Satanás, contra gobernantes de las tinieblas, contra huéspedes de maldad, contra Satanás, y todos íbamos a pelear. Ahora, pero ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son los escogidos? Los que Dios también, o Cristo Jesús, saca en la red del mar, que es el mundo, nos lleva a la orilla, que es sacarnos del mundo, y en la orilla Dios y su Padre escogen los peces o los pescados buenos y los malos los echan al mar otra vez, los regresan al mar. Así que muchos son los llamados y pocos son los escogidos, porque la mayoría de los cristianos que son llamados entraron por la puerta ancha. Y los pocos que se esforzaron por entrar por la puerta angosta son pocos. Así que aquí vamos viendo que de todo el pueblo, porque eran más de 1 millón de personas, más de 1 millón de personas, de todo el pueblo, escogió Saúl, el rey, a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel 1,000. Estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas, que son discípulos. Porque de igual manera, el que pone hoy, el que escoge es Dios, no yo. Y por medio de la iglesia, Dios nos ha dado el mandamiento de imponer mano, que es el segundo bautizo, a los que terminaron un discipulado, a los que amaron a Dios por sobre todas las cosas, para que empiecen el mandamiento de amar al prójimo, para que empiecen el mandamiento de ser soldados y de ser guerreros de Dios y de Cristo Jesús. Así que estos hombres que son escogidos son hombres para la guerra. Y de igual manera, proféticamente, los que Dios escoge hoy para ponernos al frente como reyes y sacerdotes, estamos guardando y estamos peleando contra Satanás con la verdad, espada con espada, para quitar ocasión a las iglesias apóstatas, a los que vienen a querer arrebatar, y estamos cuidando las puertas del templo para no permitir meter herejía, para que Satanás no entre. Entonces bien, dice en el versículo 3, Jonatán, el hijo de Saúl, de la tribu de Benjamín. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Aquí vemos también una enseñanza que no habíamos visto. Vemos que los filisteos ya no son los que fueron a tratar de matar, sino más bien uno de los varones del hijo del rey, Jonatán, que era un hombre fiel, era un hombre con temor a Dios, como lo vamos a ver más adelante. Este varón principió la guerra, atacó. Y también, ¿qué significa el día de hoy esto, bendito hermano y bendita hermana? Que cuando tenemos el favor de Dios, nosotros, en todo momento, con la verdad, con la presencia de Dios y con la prédica de la verdad, estamos atacando los argumentos, la mentira y el engaño de Satanás en todas las congregaciones falsas que hay. Estamos atacando. Y así, nosotros, como dice en el libro de Judas, en la epístola de Judas, en el Nuevo Testamento, contender ardientemente por la fe, por los que se oponen, por los que se levantan, y hacerlos carnitas, ¿verdad? Y empezar la guerra nosotros todos los días. Ahora, Jonatán atacó a la guarnición
o al campamento de los filisteos que había en un collado, acampando. Y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos. Ahora, una vez que Jonatán fue a hacer guerra a los filisteos, Saúl, el rey, tocó trompeta. Quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, lo que proféticamente significa esto de tocar trompeta. La trompeta generalmente se tocaba cuando había guerra. Mire, aquí en México, por ejemplo, los terremotos, como México es un lugar de terremotos y de destrucción, como han habido terremotos que han destruido pues varias partes de la Ciudad de México, los terremotos de 7, arriba de 7 o de 8. Se ha puesto una alarma que así se llama la alarma sísmica. Y la gente está en su edificio, en su casa, haciendo sus quehaceres, viendo tele, durmiendo, haciendo cualquier obra en una oficina, trabajando, pero cuando escuchan la alarma sísmica, se levantan como resortes y corren afuera, porque saben que hay peligro. De igual manera, cuando se tocaba la trompeta en el pueblo de Dios, se tenían que levantar inmediatamente para ponerse el yelmo, la coraza, agarrar su escudo, su espada, calzarse y salir a la guerra, porque la trompeta representaba guerra. Así de igual manera, en la ciudad santa, en la ciudad de Jerusalén, que estaba guardada por 4 muros y por 12 pórticos, en esa ciudad, esos pórticos generalmente se mantenían abiertos y habían atalayas arriba de la ciudad, torres, vigilando arriba, que cuando venía el enemigo, cuando ellos venía el enemigo, tocaban trompeta. Y el pueblo sabía que tenía que cerrar las puertas, que tenía que armarse por si el enemigo quería tomar la ciudad. Así que la trompeta representaba, vengan a la guerra. Hombres valientes, porque ya vimos que 2000 hombres que estaban con Saúl y otros 1000 hombres que estaban con Jonatán. Y dice, oigan los hebreos, porque de igual manera, los que tienen oídos para oír, escuchan hoy. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Ahora, la trompeta, cuando la oyó el pueblo, supo que Saúl había atacado. Jonatán con Saúl habían atacado a la guarnición de los filisteos. Y muy importante, ¿qué le dije hoy, bendito hermano y bendita hermana, que era atacar? Hoy yo le voy a decir algo. Cuando Dios me permite predicar en plazas, predicar en público, predicar en alguna congregación o predicar por este medio, se enojan, se molestan. Porque cuando nosotros sacamos la espada de la verdad, aquí los filisteos, cuando nosotros estamos atacando a esas congregaciones, a esos falsos representantes, y los ponemos en evidencia, con los mansos, con los que ponen atención, con los que estaban engañados, entonces también sabemos, dice también, que Israel se había hecho abominable a los filisteos, abominable a los filisteos, que Israel se había hecho abominable. Y le explico, hermano, un verdadero representante, los que estamos en la verdad, los que estamos con la presencia de Dios y los que han decidido el engaño y la mentira, no hay compañerismo, no hay una amistad, hay odio. De ellos para nosotros, no de nosotros para ellos. Porque dice aquí, se han hecho abominable. Israel se ha hecho abominable para los filisteos. Y así lo dice la bendita palabra en Corintios.
¿Qué compañerismo tiene Belial o el diablo con Cristo? ¿Qué compañerismo tiene Belial con Jesús? ¿O qué compañerismo tienen las tinieblas con la luz? ¿Qué dice Dios? Salgan de ellos, pueblo mío. Salgan de ellos, pueblo mío. Y no toquen lo inmundo, salgan de ellos. Ahora, yo empiezo a no tener las obras de ellos y me vuelvo abominable para ellos. Le voy a poner, bendito hermano y bendita hermana, algunas enseñanzas, algunos ejemplos con parábolas para poder profundizar el por qué nos volvemos abominables para los impíos, para los que se dicen cristianos, pero están pecando. Mire, en la secundaria, cuando yo fui en la secundaria, voy a poner este ejemplo para poder entender. Yo fui un hijo desobediente y un hijo que siempre buscó, pues, el reventón, como se dice, ¿verdad? La mala vida. No me da pena de decirlo porque yo tenía demonios y usted es cristiano. Yo no le doy testimonio a cualquiera más que a hermanos en Cristo Jesús. Y precisamente cuando entré a la secundaria, al mes, por portarme mal, por pelearme con un alumno de mi salón, me mandaron a la tarde, porque en la tarde, pues aquí en México iban los del barrio, iba la gente malévola, la gente de barrio. No toda era así, pero ahí me mandaron en la tarde. Bueno, en la tarde en el salón, pues a la semana, a las 2 semanas, éramos creo que 50 o 60, empezamos a conocernos y empezamos a hacer amistad con los que tenían mi fruto, con los que nos gustaba el reventón, irnos de pinta, hacer fiestas, empezar a tomar, empezar a fumar. Y había otro grupo de bien educados por sus padres que sí querían terminar la escuela, que sí querían una profesión y se guardaban de todas esas cosas. Y nosotros, como teníamos demonios, pues los molestábamos y eran enemigos de nosotros porque no hacían lo que nosotros hacíamos, ni les gustaba lo que nosotros hacíamos y los teníamos siempre molestándonos. De igual manera también, ahora me tocó al revés. Ahora a mí me tocó ser el bueno y los malos, los que aman el reventón, los que aman la carne, los que aman las tinieblas, los que no aman la cruz, los que más, pues bueno, es lo mismo exactamente. Como yo no hago sus obras y predico lo contrario a ellos, que ellos predican que sí el trabajo, que sí las escuelas, que sí podemos hacer aquello, que sí podemos, y yo llego con la verdad y les digo que no, pues nos abominan. ¿Por qué nos abominan? Porque hay muchos que sí creen y son arrebatados de los que les dejaban en su momento riquezas. Como cuando nuestro Señor Jesucristo vino. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, ¿qué pasó? Que los fariseos tenían celo porque muchos de los que estaban engañados y extorsionados en esos lugares, pues con la verdad salían y empezaban a seguir a Cristo. Entonces todo tiene simbolismo. Todas las historias del Antiguo Testamento tienen una enseñanza profética de lo que hoy está pasando. Así que, bueno, se habían hecho abominable a los filisteos y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Porque de igual manera, nosotros siendo uno, como dice en Salmo 119, Señor, compañero soy yo de los que te temen. Compañero soy yo de los que guardan tus mandamientos, Señor. Compañero soy yo. Así que ellos son uno y nosotros somos uno para ir a pelear. Pero recordemos que nosotros tenemos por rey al Todopoderoso y ellos tienen por rey al que fue vencido en la cruz. Ahora, dice en el versículo 5, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar, y subieron y acamparon en Miquimás al oriente de Bet-Ben.
Y esto también tiene simbolismo, también es profético, porque nosotros somos 3000 el día de hoy, pero Satanás se ha multiplicado. Satanás tiene la mayoría de las iglesias que se dicen cristianas, que están disfrazadas como ángeles de Dios, son hijos del diablo, son filisteos. Y se juntan a una, como se juntaban en aquel entonces los fariseos, los saduceos y los escribas. Y se juntaban contra Cristo, que eran poquitos, y los rodeaban. Como dice la palabra, Señor, me han rodeado todos de Basán. Como en el libro de los Hechos, de igual manera, cuando Pablo principiaba y iba a las ciudades, a las sinagogas, se juntaban la mayoría y perseguían a Pablo. Y eran más. Y de igual manera, hoy, peor tantito, que estamos en los tiempos de la apostasía. Ahora, ¿por qué hay también aquí enseñanza? Mira, hermano, siempre, siempre, el remanente verdadero de Dios ha sido un remanente pequeño y los hijos del diablo siempre se han multiplicado. Pero Dios jamás ha permitido que perdamos una batalla, aunque sean 100,000 contra 2 santos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Porque aquí estamos viendo que habían 3000 hombres. No se le olvide lo que vimos principiando este capítulo. 2000 hombres con Saúl y 1000 hombres con Jonatán en un monte. Hombres que iban a la guerra. A los otros se les mandó a su casa. Sí, se tocó trompeta, pero eran más. Aparte también, este pueblo tenía carros y tenía caballos. Los carros representaban en aquel entonces una herramienta para ganar batalla. Le explico, por ejemplo, para que pueda entender. Vamos a suponer que ahorita en estos tiempos se enfrentan 20 muchachos con otros 20 muchachos. Fuertes. Pero 20 muchachos llevan metralletas y los otros llevan resorteras. ¿Quién va a ganar? Pues los que llevan las metralletas. De igual manera, Dios nos permite que no es con espada, que no es con ejército, sino vamos a aprender que siempre va a ser con santidad y con el Espíritu Santo de Dios. Bueno, entonces aquí dice, fíjese bien, 3000 hombres de guerra y aquí 30,000 carros, más 6000 hombres de a caballo, son 36,000. Y aparte un pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. O sea, los israelitas ni siquiera el 10%. En pocas palabras. De cada 10 hombres que ellos tenían, Israel tenía uno. Y subieron contra los hebreos. Y acamparon en Migmas al oriente de Bet-El. Y se iba a armar la guerra ya. Recordemos que la principió el rey Saúl y Jonatán. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y cisternas. Ahora, cuando los hombres de Israel vieron que los estaban rodeando, que eran numerosos y que estaban ya en estrecho para no poder extenderse, sino que lo estaban en estrecho, porque también Satanás es un guerrero, no como Dios, que no puede ninguna, pero también es un guerrero, también tiene su ejército. Bueno, ¿vieron? Porque el pueblo estaba en aprieto por tanta gente, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Cuando vieron esto, tuvieron temor. Y de igual manera, vamos a ver, no me voy a adelantar, pero vamos a ir viendo poco a poco las enseñanzas. Y, dice el 7, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán, el río que había ahí el Jordán, a la tierra de Gad y de Galaad, que ya recordemos que Dios había repartido la tierra a este pueblo y que antes de pasar el Jordán había también repartido tierra a los de Galaad, dice, pero que eran también pueblo de Dios. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Ahora, Saúl permanecía y todo el pueblo
iba en él temblando. Recordemos que ya tenía 2 años el rey Saúl gobernando a este pueblo. No se le olvide eso, que ya tenía 2 años. Bueno, dice que todo el pueblo iba en pos de Saúl, en donde estaba temblando. Claro, los que no estaban escondidos en fosas y en cuevas. Permítame tantito. Dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desesperaba. Ahora, muy importante lo que vamos a empezar a ver, hermano. Aquí. Empezar a profundizar, porque le dije que íbamos a ver el pecado que generalmente hoy tienen los representantes o muchos representantes que ya Dios los hizo a un lado y el por qué, cómo empezaron y cuáles son las concupiscencias. Recordemos que anteriormente Samuel le había dicho al rey Saúl que esperase 7 días para que llegara Samuel a darle instrucciones y que no hiciera conforme él, que se esperara para ofrecer sacrificios a Dios, para hacer, espérame, ya lo habíamos visto anteriormente, que el profeta Samuel ya siendo viejo le dijo a Saúl, ¿sabes qué? Espérate 7 días. Ahora, por eso el rey Saúl, Jonatán había hecho guerra, pero todavía no iban a la guerra contra todos, porque tenía que esperar el rey Saúl la orden de Dios y no hacer lo que le placiere. Y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desertaba, empezaba a desertarse el pueblo. Ahora, bendito hermano y bendita hermana, Dios nos va a probar siempre. Le voy a empezar a explicar esto. Vamos a poner de ejemplo el Nuevo Testamento en la barca donde iban con Cristo Jesús. Y cuando Cristo Jesús se durmió, Dios permitió a los discípulos que no habían pecado, que estaban conforme al corazón de Jehová, siguiendo a Cristo, permitió una tribulación tan grande que tuvieron temor porque la barca se estaba hundiendo y tuvieron temor y despertaron a Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué permitió Dios eso? ¿O por qué permite Dios estas situaciones? Porque Dios siempre va a querer mostrar, primero, que no es con ejército ni esas nuestras fuerzas. Que aunque sean y se multipliquen, Dios, con su poder, va a poner en calma siempre. Porque cuando Cristo Jesús despertó, reprendió el viento, reprendió el mar y se hizo bonanza. Y los varones quedaron maravillados y dijeron, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen y las aguas le obedecen? Así también la bendita palabra nos enseña que Dios endureció el corazón de Faraón para no dejar ir al pueblo, para atemorizarlos, y el pueblo estaba también temeroso, pero Dios lo permitió para que conocieran el poder de Dios. Para que conocieran el poder de Dios. Para que conocieran el poder de Dios. Esa es la enseñanza. Ahora, si Samuel le había dicho al rey Saúl, espérame 7 días, y el Dios no permitió los 7 días, sino que Samuel no llegó a los 7 días, ¿qué tenía que haber hecho Saúl? Aunque desertaran, guardarse y cumplir con el mandamiento y no meter sus razonamientos, que es lo que vamos a ver, y vamos a ver el primer pecado de Saúl. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, cuando el que tenía que ofrecer los sacrificios era Samuel. Porque Samuel le había dicho a los que van dando un seguimiento, ya sabemos que eso ya lo vimos, que Samuel le dijo, espérame 7 días hasta que yo llegue para ofrecerle sacrificios a Dios y holocaustos.
Ahora, nosotros no nos podemos meter en un don que no tengamos. Y debemos de sujetarnos a los verdaderos profetas de Dios. Aunque Samuel era un rey, pero cada uno tenemos un don dado por Dios. Ahora, al ver esto, que los hombres desertaban, el primer pecado que tuvo Saúl fue meter una obra que no se le había encomendado, que aparentemente parece buena, pero no, y empezó a meter sus razonamientos y un mandamiento que no se le había ordenado. Ahora, traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció holocaustos. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Samuel venía. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Se quiso excusar, como muchos que aparentemente hacen la obra de Dios. ¿Qué dice la bendita palabra? No hagas cosas que aparentemente sean buenas, pero que no sean de Dios. No las hagas. Algo que no te corresponde. Porque mire, hermano, nosotros tenemos un Señor. Señor significa amo. Líbreme, Dios, de tomar una decisión propia para la obra de Dios. Si Dios me permite esta obra, es porque el Señor me lo ha mandado. Quiero decirle y quiero darle como testimonio para poder profundizar estas enseñanzas, que esta bendita obra que Dios me ha permitido ya por más de 3 años y medio, yo quiero decirle que si yo hubiera tomado la decisión propia, ya siendo representante, porque ya era yo representante, tengo 17, 18 años de estar enseñando la bendita palabra de Dios por su gracia. Entonces, yo aparentemente si le hubiera dicho a la congregación y a los hermanos, ¿verdad?, que todavía no tienen una estatura ni un discernimiento todavía, y el decir, hermanos, voy a empezar una obra en YouTube, hubieran dicho, qué bueno, líbreme Dios de no consultarle a mi Señor y a mi amo si lo puedo hacer, aunque parezca bueno, aunque parezca bien. Líbreme Dios de salir a evangelizar si no le pido permiso a Dios. Líbreme Dios. Entonces Él es el amo, Él es el Señor. Aún dentro de su campo, yo debo de recibir mandamientos y no tomar decisiones propias. Ahora, yo le estuve pidiendo a Dios por mucho tiempo para que me permitiera esta bendita bendición, y cuando Dios me lo permitió y me dio permiso, entonces me ha salido todo bien a mí personalmente, porque esto que Dios me permite es un fruto para mí, y si usted quiere también tener un fruto, y si usted cree, pues va a estar bendecido. Bueno, entonces ya le expliqué, bendito hermano, que aparentemente no era malo. Ahora, ¿por qué tomó esta decisión? ¿Por qué transgredió? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, ¿verdad? Y que tú no venías dentro del plazo señalado. Ya le dije que esto fue una prueba de Dios y que los filisteos estaban reunidos en Miqumas. Ahora, ¿cuál fue el pecado de él? Que no tuvo confianza en Dios. Porque aunque empieza a desertar el pueblo, aunque se empiece a ir el pueblo, aunque yo voy a ser obediente y voy a esperar, sabiendo que Dios jamás me va a desamparar, aunque me quede yo solo. Y recordemos que de igual manera, los pretextos ante Dios nunca van a valer. Recuerde también cuando Adán y Eva pecaron, cómo Eva trató de excusarse y no le valió. Cómo Adán trató de excusarse y no le valió. Muy bien, bendito hermano y bendita hermana. Se me ha ido la hora. Mañana continuaremos con el versículo 12, si Dios lo permite, la enseñanza, perdón. Sí, el versículo 12.
Versículo 12, con la enseñanza número 40, que correspondía para mañana, si Dios me lo permite. Así que yo por lo pronto les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana si Dios quiere, y gracias.